competencia. Vamos a dar comienzo, por favor. Les vamos a pedir que pongan sus teléfonos en vibrador, por favor, ¿sí? Entonces, vamos a dar comienzo. Por favor, guarden silencio, por respeto a sus compañeros que se han esforzado a llevar a cabo este trabajo, ¿sí? Bajo la coordinación de la licenciada Nancy Flores Jaime, profesora de la materia de títulos de crédito, los alumnos del sexto cuatrimestre de la carrera de Derecho presentamos a ustedes un simulacro de juicio oral mercantil. Los participantes, como juez, Gustavo Saúl Robles Salgado; como secretaria de acuerdos, Samantha Hernández Morales; por la parte actora, Nayeli Lira Gutiérrez, Sandra Luz Ameca Oslaya y Carlos Luis Armando Santos Rosete; por la parte demandada, Roberto Pintor Araujo, Juan Joaquín Torres Castillo, Valeria Judith Morales Elizalde y su servidora María del Carmen Castañeda Cabré. Les damos la bienvenida. El juicio oral mercantil tuvo una variación. El 10 de septiembre del 2009 y el 27 de enero del 2011 se reformaron el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el Código de Comercio, con la finalidad de instrumentar un sistema oral tanto en materia mercantil como en materia civil para asuntos cuya suerte principal sea menor a 212.460 pesos en la materia civil y 220.533.48 para la materia mercantil. No se sustanciarán en este juicio aquellos que tengan prevista una tramitación especial ni los de cuantía indeterminada. Mediante reformas posteriores a tales ordenamientos, la suerte principal inicial señalada para fijar la competencia se modificó para establecer en estos juicios que la suerte principal debe ser inferior a la establecida por los artículos 691 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 1339 del Código de Comercio. Para que un juicio sea apelable, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de la interposición de la demanda. Cantidades que en materia civil serán menores a 238.020 pesos con 98 centavos y en la materia mercantil menores a 500,000 pesos. Estas cantidades se actualizan anualmente de acuerdo a la variación observada en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Con el fin de salvaguardar debidamente los derechos humanos de quienes no puedan hablar, oír o no hablen el idioma español e intervengan en un proceso oral, se reformó la materia mercantil, que prevé que sus preguntas o contestaciones podrán ser hechas por escrito o por medio de un intérprete, que designarán entre aquellos autorizados por la autoridad como auxiliares de la Administración de Justicia, por colegios, asociaciones, barras de profesionales o instituciones públicas y privadas, relatándose sus preguntas en audiencia, y si así lo solicitaran, este auxiliar permanecerá todo el tiempo mientras dure el juicio. En esta ocasión hablaremos del juicio oral mercantil. En el juicio oral mercantil se observan los principios de oralidad, publicidad, igualdad procesal de las partes, inmediación, contradicción, continuidad y concentración. El proceso oral mercantil está compuesto por dos etapas. La primera, denominada postulatoria. En ella se fija por las partes la litis y se desarrolla por escrito. En esta etapa corresponde la presentación de la demanda, contestación de la misma, reconvención y contestación de esta, así como el desahogo de vistas de las excepciones y defensas de ambas partes. La segunda corresponde a la sustanciación del juicio y se desarrolla de forma oral. Esta etapa, integrada por la audiencia preliminar, la audiencia de juicio y la continuación de esta última, en donde será dictada la sentencia definitiva. A continuación, vamos a ver una audiencia preliminar. La audiencia preliminar está compuesta por 6 fases, a saber: la depuración del procedimiento, la conciliación y o mediación de las partes por conducto del juez, la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, la fijación de acuerdos probatorios, la calificación sobre la admisibilidad de las pruebas y la citación para audiencia de juicio. La audiencia comienza a partir de que la secretaria de juzgado, habilitada como encargada de la sala, hace constar oralmente en el registro lugar, fecha y hora de la realización de la audiencia, nombre del funcionario del juzgado y demás personas que intervienen,
Así pues, daremos principio a una simulación de juicio oral mercantil. Iniciamos grabación. Buenos días. En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10 horas con 30 minutos del 11 de julio del 2015, la de la voz, secretaria de Acuerdos, licenciada Samantha Hernández Morales, adscrita al juzgado, hago constar que nos encontramos constituidos en esta primera sala de oralidad a fin de llevar a cabo la audiencia preliminar dentro del expediente 234-2015 relativo al juicio oral mercantil seguido ante el juzgado primero de oralidad mercantil, promovido por Flixi, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de Afactus, Sociedad Anónima de Capital Variable. Preside la audiencia el juez licenciado Gustavo Robles Salgado, por lo que se le pide a los intervenientes, al público asistido, apaguen sus celulares y guarden el debido respeto y silencio, solicitándoles se pongan de pie para recibir al ciudadano juez a esta sala de oralidad. Gracias a todos. Posteriormente, el juez declarará la apertura de la audiencia y solicitará a la secretaria que identifique a los intervinientes y les tome protesta de ley para que se conduzcan con verdad. En el lugar, fecha y hora señalados por la Secretaría se declara la apertura de esta audiencia con fundamento en el artículo 1000 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal en relación al 1390 bis 34 del Código de Comercio. Esta audiencia preliminar, como fue ordenado en el proveído dictado del 13 de junio del año del curso, que tuvo por desahogada la vista con las excepciones y defensas opuestas por la parte demandada. Señora Secretaria, proceda a identificar en este momento y a protestar a los intervinientes en términos de ley, recabando sus identificaciones. Sí, su señoría. Señor juez, le hago saber que se encuentran presentes en esta sala, por la parte actora, la Sena Yeli Lira Gutiérrez, su apoderada Sandra Luz Ameca Osnaya, asistidos por su abogado Carlos Santos Rossetti. Por la parte demandada, el C. Roberto Pintor Araujo, su apoderado Joaquín Torres Castillo, asistidos por su abogada Valeria Morales Elizalde, quienes previamente exhibieron sus identificaciones que tuve a la vista y concuerdan con sus rasgos fisonómicos. Asimismo, procedo a tomar la protesta de ley a los intervenientes para que se conduzcan con verdad, haciéndoles saber que en caso de declarar falsamente, se pueden hacer acreedores a una pena privativa de la libertad de 2 a 6 años de prisión y multa de 100 a 300 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 311 del Código Penal de esta ciudad. Apoderada de la parte actora, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Abogado de la parte actora, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Apoderado de la parte demandada, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Abogada de la parte demandada, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Gracias. A continuación, el juez declarará abierta la fase de depuración de procedimientos en la que se analizarán las cuestiones relativas a la legitimación procesal y procederá al desahogo, en su caso, de las pruebas que se hubieran ofrecido en relación con las excepciones, así como escuchar los alegatos por parte de las partes relacionadas con las mismas. Bien, con fundamento en el artículo 1000 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en relación al 1390 bis 34 del Código de Comercio, atendiendo a mis facultades de dirección procesal, así como los principios rectores del procedimiento, se declara la apertura de la fase de depuración del mismo. Bien, en relación a la legitimación de las partes, estas comparecieron por conducto de sus apoderados, a quienes se les reconoció su personalidad en términos de los instrumentos notariales que corren agregados a las actuaciones,
por lo que se les tiene debidamente legitimados para comparecer en este juicio. Del escrito de demanda se desprende que la parte demandada opuso a la excepción procesal de litispendencia, a que se refiere el artículo 1122, fracción segunda del Código de Comercio, y previo a resolver en lo que el derecho corresponda, se procede al desahogo de las pruebas admitidas por las partes, iniciando con las de la excepcionista. Estas se hacen consistir en la documental pública relativa a la copia certificada del juicio denominado como litispendente, radicado ante el Juzgado Cuarto de Oralidad Mercantil en esta ciudad. La instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, las que se desahogan en términos por lo dispuesto en el artículo 1390 bis del ordenamiento legal invocado. Enseguida se procede al desahogo de las pruebas admitidas a la parte actora, consistente en la documental pública, relativa a la copia certificada del escrito de demanda y de contestación del juicio litispendente, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, mismas que se desahogan en términos del artículo antes invocado. Enseguida se concede el uso de la palabra a las partes para que formule sus alegatos en relación con esta excepción. Les recuerdo que se les concede nada más un tiempo de 10 minutos, de acuerdo al artículo 1055 y 56 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Abogada de la parte demandada. Su señoría, solicito precedente la excepción de litispendencia toda vez que se encuentra un juicio en el Juzgado Cuarto de Oralidad Mercantil, en el cual se encuentra la igualdad de las partes, de las acciones y de las cosas reclamadas, por lo cual, con fundamento en el artículo 1127 del Código de Comercio, se sobresea el presente juicio. Es todo, su señoría. Parte actora, tiene el uso de la palabra, se le conceden 10 minutos. Gracias. Señor juez, solicitamos que se declare improcedente el juicio de excepción de litispendencia en virtud de que, como ha quedado acreditado, no se cumplen los requisitos señalados en el artículo 1123 del Código de Comercio, ya que en el Juzgado Cuarto de Oralidad se reclaman las facturas 505 y 506 con un valor de 304,000 pesos, mientras que en esta sala se está llevando el cobro de las facturas 101, 102, 103, 104 con un valor de 450,000 pesos, por lo que se desprende que son cosas totalmente diferentes. Gracias. Ahora, el juez resolverá las excepciones planteadas. Bien, atendiendo al resultado y a los alegatos de las partes, se declara totalmente improcedente la excepción de litispendencia opuesta por la parte demandada al no justificarse el supuesto que se refiere al artículo 1123 del Código de Comercio, toda vez que, tomando en consideración que las pruebas documentales admitidas a las partes, a las que se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 1292 del ordenamiento legal invocado, se advierte que, si bien hay igualdad entre las partes y las acciones, también lo es que no hay igualdad entre las cosas reclamadas, pues las facturas cuyo pago se reclaman en este juicio son distintas a las que se reclaman en el juicio litispendente, pues difieren en su monto y en sus fechas. Una vez resueltas las cuestiones de depuración, el juez procede al cierre de esta fase y declarará abierta la fase de conciliación y o mediación. No habiendo otra excepción procesal que resolver, se cierra esta fase y se abre la de conciliación y o mediación. En el supuesto de que exista conciliación y o mediación y sea procedente legalmente el convenio a que arriben las partes, se elevará a categoría de cosa juzgada, declarándose el cierre del juicio. Esta parte tiene por objeto que ustedes tengan pláticas para resolver este conflicto a través de un convenio, lo cual sería benéfico para ambas partes, ya que tendría la fuerza de sentencia ejecutoriada y de incumplirse permitiría su ejecución forzosa. Para que ustedes se encuentren en libertad de sostener pláticas en este sentido, les informo que los antecedentes de la proposición, discusión, aprobación o rechazo que aquí se tengan no las podrán invocar en ninguna parte procesal posterior. Enterados de ello, les pregunto, parte actora, ¿tiene alguna propuesta? ¿Me permite un momento, señor juez? Le concedo 10 minutos, por favor. Gracias.
Proponemos a la parte contraria que si bien la cantidad reclamada es de 450,000 pesos por concepto de suerte principal más intereses moratorios, se nos pague en una sola exhibición la cantidad de 300,000 pesos y ya no haremos reclamo de las demás prestaciones, señor juez. Parte demandada tiene alguna propuesta. ¿Me permite unos segundos, señorías? 10 minutos nada más. Señoría, no aceptamos la propuesta por parte de la parte actora, toda vez que mi representado ya ha pagado más de 200,000 pesos. Por lo tanto, se propone que se le pague la cantidad de 150,000 pesos y no así los 300,000 que él pretende y en la fecha que él dice. Es todo, su señoría. ¿Parte actora tiene alguna propuesta? ¿Me permite un momento? 10 minutos nada más. No, señoría, se nos hace injusto recibir una cantidad mucho menor de la solicitada. En la hipótesis de que no exista conciliación, el juez realizará propuestas de solución utilizando como herramienta la conciliación y/o la mediación. Bien, en virtud de que esta autoridad se encuentra facultada para mediar y dado que ambas partes coinciden en su deseo de dar por concluida esta controversia, reconociendo pagos, les sugiero que se hagan concesiones en la diferencia de las cantidades existentes. Por eso nuevamente le pregunto a la parte actora, ¿tiene una propuesta que hacer a su contraria? No, señor juez, si no se nos paga la cantidad de 300,000 pesos, no hay convenio. ¿Parte demandada tiene alguna propuesta? No, su señoría, dada la oposición de la parte actora, no hay ninguna propuesta. No obstante, exhorto a ambas partes para que tengan pláticas conciliatorias a fin de resolver esta controversia. Le reitero que como se les indicó en el auto emisorio de la demanda, tenemos lo que es la justicia alternativa, en la cual pueden acudir para recibir asesoría jurídica gratuita y resolver este litigio. En caso de que no existan acuerdos conciliatorios entre las partes, se cierra la fase de conciliación y se abre la de fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, en la que se pretende reducir las cuestiones litigiosas por parte de las partes que intervienen. Con lo anterior se cierra esta fase y se apertura la de hechos no controvertidos, haciéndoles saber que en caso de celebrar este tipo de acuerdos deberán expresar si su aceptación es total o parcial, con el contenido de cada uno de los hechos, sin que pueda variar la litis principal, introduciendo nuevos elementos. ¿Parte actora tiene alguna propuesta? Sí, señor juez. Proponemos como un hecho no controvertido el que la parte demandada recibió la mercancía a que se refiere la factura 1, la 2, la 3 y la 4 como hecho de compraventa, mientras que ellos refieren que se hizo en calidad de muestra para conocer la calidad de la mercancía. ¿Parte demandada acepta la propuesta de su contraria? Sí, su señoría, lo acepto parcialmente, nada más, porque lo único que le entregó fueron como muestra y no fue como objeto de la compraventa. Se tiene por hecha las manifestaciones de las partes. ¿Parte actora tiene alguna oferta más que hacer a su contraria? No, señoría. ¿Parte demandada tiene alguna otra propuesta? Sí, su señoría. Propongo que también se tenga como hecho no controvertido los pagos realizados por mi representado. En el hecho número 1 de la contestación de la demanda, referentes a la factura 401 del 16 de julio del 2014 por una cantidad de 123,000 pesos y una factura con número 501 del 7 de agosto del 2014 con una cantidad de 104,000 pesos. Toda vez que los pagos fueron realizados por mi representado y la parte actora lo reconoció cuando dio la vista del desahogo de las excepciones opuestas por mi representado. ¿Parte actora tiene alguna propuesta? Se acepta la propuesta, señoría. Muy bien, se tienen por hechas las manifestaciones de las partes. ¿Tiene alguna otra propuesta la parte demandada? No, su señoría. Cerrada la fase de fijación de hechos no controvertidos, inicia la fijación de acuerdos probatorios, que tiene por objeto el que las partes propongan la eliminación de pruebas que consideren ociosas por haberse reducido los procesos litigiosos o por existir duplicidad en los medios de convicción para acreditar un mismo hecho controvertido. Toda vez que no hay propuestas en este sentido, se cierra la parte y se apertura la edificación de acuerdos probatorios, por lo que le pregunto a la parte actora si tiene alguna propuesta que hacer a su contraria.
Propongo, señor juez, que la calificación de la admisibilidad de pruebas se elimine la número 4 del escrito, ya que resulta innecesario. ¿Parte demandada tiene alguna propuesta? Sí, su señoría, acepto la propuesta toda vez que la prueba del informe sería innecesaria. Se tienen por hechas las manifestaciones de las partes. Parte actora, le pregunto si tiene alguna otra propuesta. No, señoría. Parte demandada, de la misma manera le pregunto. ¿tiene No, su alguna señoría. No propuesta? tengo. Muy bien. A continuación, el juez se pronunciará con respecto a las manifestaciones hechas por las partes y aprobará en su caso los acuerdos que así lo merezcan, con lo que se declarará cerrada esta fase. Enseguida, el juez declarará la apertura de admisión de pruebas, así como la forma que deberán prepararse para su desahogo en audiencia, quedando a cargo de las partes su oportuna preparación. Al no haber más propuestas, se cierra esta fase y cierra la de calificación sobre la admisibilidad de las pruebas. Al efecto, se admiten las pruebas confesionales a cargo de las personas morales en litigio, quienes deberán comparecer por conducto de apoderado de personas que acrediten sus facultades para absorber posiciones, quienes deberán comparecer el día y hora que se señale para que tenga verificativo la audiencia del juicio a absolver posiciones. Apercibidas que de no comparecer sin justa causa serán declaradas confesas de las posiciones que previamente se califiquen de legales, ello de conformidad con los artículos 1232 y 1390 bis del multicitado Código de Comercio, quedando debidamente citadas para tal efecto en este acto. Asimismo, se admiten las pruebas documentales privadas ofrecidas por la parte actora en los numerales 2 y 3 de su escrito de demanda, así como las documentales privadas ofrecidas por la demandada en los numerales 3, 5, 6 y 7 de su escrito de contestación, sin que se le admita la prueba marcada con el número 4 en virtud del acuerdo probatorio a que arribaron las partes en esta audiencia. Igualmente se admiten en ambas partes la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. Posteriormente, el juez declarará el cierre de la fase de admisión de pruebas, señalando fecha y hora para la celebración de la audiencia, concediendo el uso de la voz a las partes para que hagan manifestaciones en relación con otros asuntos que hayan quedado pendientes o bien para solicitar copia de la audiencia. Con lo anterior se cierra esta fase, señalándose las 10 horas del día 28 de agosto del año que transcurre para que tenga verificativo la audiencia del juicio en esta sala número 1 de oralidad mercantil, quedando debidamente citadas ambas partes para tal efecto, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 1390 bis 22 del Código de Comercio. Enseguida se concede el uso de la palabra a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Les recuerdo que el tiempo límite es 10 minutos. Parte actora. Solicitamos, señor juez, una copia de esta audiencia y copia certificado del registro electrónico. ¿La parte demandada tiene alguna solicitud? No, su señoría, no tenemos ninguna de eso. Como solicita la parte actora, previo el pago de derechos correspondientes, expídese de la copia certificada, debiendo dejar en actuaciones razón de su recibo. Finalmente, el juez instruirá a la secretaria para que proceda a dar por concluida la audiencia. Por lo anterior, se concluye esta diligencia. Señora secretaria, proceda a cerrar la audiencia y a levantar el acta correspondiente. Sí, su señoría. Siendo las 11 horas con 20 minutos del día 11 de julio del 2015, se cierra la grabación de la audiencia y se solicita a los comparecientes y al público asistente se pongan de pie para la salida del ciudadano juez de esta sala de oralidad. Le damos por cerrada la audiencia. Se pueden retirar. Gracias. Agradecemos mucho su atención y participación, esperando que este simulacro haya sido ilustrativo para la formación que estamos recibiendo en esta honorable Universidad del Distrito Federal. Muchísimas gracias, ha sido un público excelente. Gracias. Muchas gracias a todos por su participación y por la intención de querer aprender más o adquirir los conocimientos. Sabemos que existen reformas en todas las materias, entonces esperamos
que el ejercicio que hicieron sus compañeros les sirva de algo, ¿sí? Y que posteriormente las personas, ¿sí?, los aquí presentes que se dediquen al litigio, pues que les sirva la práctica que sus compañeros han elaborado para ustedes. Muchas gracias.